Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Te saluda otra vez José y espero que hayas podido aprovechar el primer video sobre si te gustaría entender mejor la Biblia. Y hoy quiero hablar un poquito de la importancia de los lentes o las gafas o los antejuelos con que ves tú la Biblia. Sabemos que todos tenemos distintas clases de ideas preconcebidas en el momento de leer la palabra de Dios, y es importante darnos cuenta de eso de ahí, porque los lentes con que nosotros nos acerquemos, y cuando digo los lentes me refiero a ese conocimiento o conceptos preconcebidos con que leemos la palabra de Dios. Si yo ahorita veo con mis lentes normales, puedo ver detrás mío hay unas plantas de color verde, pero si yo cambio y me pongo estos gafas o espejuelos o lentes oscuros, pues voy a verlo todo con un color más oscuro, y de repente yo puedo decir: ¿qué pasó? ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? Pero no es que alguien apagó la luz o que de repente el cielo se oscureció, sino que es por los lentes que tengo puestos. Entonces, los lentes o los anteojos con que yo veo la vida me van a poder hacer creer que la vida es de esa forma, pero realmente no es el color verdadero o el tono verdadero, sino que es lo que yo tengo puesto en mis ojos. Y es la misma forma en que nosotros vemos la palabra de Dios. Y es muy difícil, aunque vean otras verdades de la Biblia que muestra que lo que está viendo no es correcto, mientras tenga esos lentes puestos, esas ideas preconcebidas, va a ser muy difícil o imposible ver lo que nos muestra la palabra de Dios. Así que este pequeño consejo es: si tú deseas conocer, entender mejor la Biblia, es necesario que te quites esos lentes o esas ideas preconcebidas que tienes para poder ver objetivamente qué es lo que nos muestra la verdad del texto de la palabra de Dios, y sea esa palabra la que alumbre los ojos. Así que quería darte ese consejo como tal vez punto número 2, pero siguiendo los principios que di en la semana anterior, quería dar otros principios hoy, y uno de ellos es: si quieres entender mejor la Biblia, tienes que entender la referencia de la audiencia. ¿Cuál es la audiencia que está escuchando ese mensaje que estás leyendo? ¿Quiénes son? Por ejemplo, en Éxodo 20 vemos que la audiencia era el pueblo de Israel, a quienes Dios le estaba hablando por medio de Moisés sobre las tablas de la ley. Lucas, vemos en el Evangelio de Lucas que los ángeles, en el momento del nacimiento de Jesús, le hablan a los pastores, una multitud de ángeles, en los primeros capítulos de Lucas, y les dice: no tengan temor. Comienzan los ángeles a adorar a Dios y a decir: gloria a Dios en las alturas, buena voluntad y paz para los hombres. Los pastorcitos se llenan de temor y ellos le dicen: no tengan temor, porque lo que ha acontecido es lo que dice la palabra: ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese mensaje no fue para nosotros, aunque nos hace ver que nació el Salvador, pero la audiencia de ese mensaje fueron los pastores. Por eso le dice: vayan a Belén y van a ver al niño envuelto en pañales. ¿Qué pasa si yo no tomo en cuenta la audiencia y de repente leo eso de ahí y digo: vámonos a Belén? ¿Por qué? Porque aquí dice que hoy ha nacido el Salvador y que vamos a verlo en pañales a Belén. Si yo dijera eso, cualquiera me dijera: no sea ridículo, José. ¿Por qué? Porque ese mensaje directo, la audiencia de ese mensaje que dieron los ángeles, no fuimos nosotros, fue los pastores en el tiempo de Jesús hace 2000 años atrás. Así que este principio es muy importante cuando lees cuál es la referencia de la audiencia, quién está recibiendo el mensaje, quiénes fueron, si fue el pueblo de Israel, si fueron los pastores o si fueron los discípulos, un mensaje que Jesús se lo dio específicamente a los discípulos. Entonces vemos que la referencia de la audiencia es importantísimo cuando leemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no entendemos eso, entonces vamos nosotros a creer que cosas que le dijeron para una persona o un pueblo específico en determinado tiempo va a ser para nosotros hoy, y de acuerdo a eso se hacen un número de interpretaciones incorrectas
y muchos disparates en nombre de la Biblia. El otro punto es el indicador del tiempo, que es muy importante y es parecido a la referencia de la audiencia. ¿Quién está escuchando? ¿A quién se le está dando el mensaje que estás leyendo de la palabra de Dios? El indicador del tiempo. Voy a usar el ejemplo del mensaje de los ángeles a los pastores. Le dijeron, ha nacido hoy. Ese hoy no es hoy para mí. Ese hoy fue el hoy en el momento en que los ángeles dijeron hoy. Fue ese día en que nació el Señor. Ha nacido hoy en la ciudad de David, que es Belén, un Salvador que es Cristo el Señor, de acuerdo a las profecías del profeta Miqueas. Entonces, el tiempo indicaba que ese día que los pastores escucharon y vieron a los ángeles, había nacido el Salvador, que iban a encontrarlo envuelto en pañales en la ciudad de Belén. El indicador del tiempo nos hace nosotros entender, cuando tomamos eso en cuenta, cuando leemos la palabra de Dios, qué tiempo era el que eso se estaba diciendo. ¿Por qué? Porque si era hoy, en el tiempo que nació Jesús, no es hoy para mí. Hay muchas partes de la Biblia que se lee y dice, y esto fue hecho hasta el día de hoy. Por ejemplo, en Crónicas, en Reyes, está especificado eso. Pero ese hoy no es el hoy cuando tú lo lees, sino el hoy cuando lo escribió la persona o cuando lo escuchó quien estaba escuchando ese mensaje. Así que ese principio de tomar en cuenta el indicador del tiempo en que se dio ese mensaje y para qué tiempo era, es sumamente importante para poder entender el mensaje de la palabra de Dios. La audiencia, a quién se hablaba, el tiempo, a qué tiempo específico se refería, porque eso nos va a poder entender el mensaje en la perspectiva. Y el último que voy a compartirte hoy, el último principio, es el estudiar en distintas versiones y, si es posible, el original. Sabemos que hay muchas versiones de la Biblia, no hay versiones perfectas, pero las versiones que tenemos actualmente van de acuerdo a manuscritos más antiguos que han sido hallados y que nos da una veracidad o una precisión más clara que las versiones más antiguas, que eran con manuscritos más nuevos. Las versiones más modernas se refieren están basadas en manuscritos más antiguos por hallazgos que han sido encontrados. Pero en mi estudio personal yo lo hago de distintas maneras. Yo primero uso unas versiones muy actuales, como la Nueva Traducción Viviente u otras versiones más, para entender con claridad cuál es el mensaje que se da. Luego veo otras versiones como la Biblia de las Américas o la Nueva Biblia de las Américas, que tiene una traducción un poco más exacta. Y también uso una versión literal, John, Y-O-U-N-G, en inglés, John Literal Version, una versión literal de John, para ver exactamente qué es lo que quiere decir. Y también hay otros textos que se llaman interlineales, del griego al español, que palabra por palabra de los manuscritos griegos del Nuevo Testamento la traducen al español. Entonces, cuando vemos distintas versiones, podemos entender, si vemos las versiones más modernas, cuál es el mensaje más claro en nuestros días. Pero cuando vemos las versiones más exactas, entonces podemos darnos cuenta qué es lo que quiere decir ese texto. Así que quiero dejarte con eso en este estudio. Si quieres entender mejor la Biblia, número 2, es importante entender que tienes que sacarte los lentes de las ideas preconcebidas de acuerdo a tu predicador favorito o a tu denominación o a tu religión, y sin lentes o con una mente clara, objetiva, ver qué es lo que está diciéndome la palabra de Dios más allá de las ideas preconcebidas. Número 2, ¿cuál es la referencia de la audiencia? ¿Quiénes eran? ¿A quienes se les estaba dando ese mensaje? Como el ejemplo de los pastores el día que nació Jesús. Número 3, el indicador del tiempo. ¿Qué tiempo indicaba ese mensaje en la Biblia? En el caso de los pastores, ese día de hoy no era hoy para mí, era hoy para ellos, hace 2000 años atrás. Y número 4, estudiar en distintas versiones y, si es posible, ir a las traducciones o a las versiones más originales. Espero que esta estudio te pueda ayudar a entender mejor la Biblia y pueda ser bendecido por ella, porque su palabra es vida y es luz, y lo puedas compartir con aquellos que desean estudiar y entender un poco mejor la Biblia. Si no te has suscrito hoy, suscríbete y nos vemos en el próximo.